Vamos a hablar de dos niveles, el intrapulmonar y el extrapulmonar o intratorácico. Vemos entonces que el espacio intrapulmonar es todo lo que está dentro del pulmón. No me muevo nada más. Voy a llevar la lámpara. Vean la arquitectura del alvéolo, prácticamente cómo está formado por tabiques. Y como en el espacio intrapulmonar, por alguna situación, como en el caso del enfisema, se pierden los tabiques, se secuestra el aire y puede funcionar hipoxia, que ahorita vamos a ver. Entonces vemos en negro el espacio intratorácico y dentro de él el espacio intrapulmonar. Hablar de terminología respiratoria, vamos a hablar de tres cositas rapiditas: etimologías, función y aplicación de esta. Eu bien, dis dificultad, oli mucho, bradi poco y apnea sí. Para que el aire entre sin ruido, ubíquense o en el suelo donde quieran, pero por favor están. Ahorita que yo termine lo que puedan hacer falta. Hay que meter el aire o ampliar, y hay que sacar el aire, expirar o amplexar. Los músculos que intervienen para meter el aire los vamos a recordar como motores primarios, aquellos que van a generar o iniciar la acción. Desmigracia, el diafragma. Como inicia la respiración es el motor primario. Lo puede auxiliar el sinérgico secundario, que puede ser los intercostales, que puede ser el serrato o que puede ser el esternocleidomastoideo. Y los expiratorios que van a sacar el aire son los abdominales. Por favor, Luis, nada más te corres para atrás, un poquito para un lado. Ahora sí, gracias. El músculo diafragma, vean cómo está delgado y cómo está grueso. Ya se contrajo. Al contraer, aumenta el diámetro superior e inferior del tórax. Y los intercostales aumentan el diámetro antero-posterior. En la relajación o expiración, se contrae los abdominales y se relaja el diafragma y literalmente asciende, disminuyendo el espacio superior e inferior. Y las costillas se horizontalizan, disminuyendo el espacio antero-posterior. Pero esto lo podemos ver, vamos mejor a aplicarlo, cómo ocurre en la fisiología. Así queda. El diafragma al contraerse jala literalmente. Mira qué ocurre, el pulmón aumenta su volumen. Esta es la capacidad del pulmón, tejido elástico, friable, elástico que se puede expandir. Y cuando se contrae el diafragma, se relaja el diafragma, trepa y el pulmón vuelve otra vez a disminuir. Este constante ampliación, aumento del volumen, amplexación, disminución del volumen, le llamamos la inspiración y la expiración. Pero también vean cómo las costillas, por los músculos intercostales, por el serrato y el esternocleidomastoideo, jalan y separan en sentido antero-posterior a la caja torácica. De tal manera que las costillas aquí están prácticamente horizontalizadas y aquí vuelven a quedar oblicuas. Esto permite entonces que entre el aire o que salga en dos momentos. Cuando la presión intratorácica aumenta y supera a la pulmonar, hablamos de un neumotórax. ¿Qué ocurre? El aire del pulmón, por una herida de navaja, de cuchillo, por un traumatismo con un volante de coche, por un traumatismo con un asiento de un camión o de una combi, se puede fracturar la costilla, pinchar al pulmón y el aire sale. Cuando el aire aumenta en la cavidad intratorácica y disminuye en el pulmón, hablamos de un neumotórax. ¿Qué le ocurre al pulmón? Se colapsa. ¿Cómo se ve en una radiografía? El aire salido prácticamente se ve como un hueco negro si fuera una atmósfera. Todo lo que aumente la presión de la caja torácica le vamos a llamar maniobra de Valsalva. Defecar, un parto, toser, vomitar, incluso el Valsalva lo descubrió.
Se usa a veces para aumentar la presión de sacar pedazos de carne, pedazos de pan o incluso dentaduras que se rompen en pacientes ya de la tercera edad o más. Clínicamente para demostrar volúmenes. Y nos vamos a ello. Estamos respirando tranquilos, no nos damos cuenta, hablamos del volumen respiratorio en reposo. Por favor, lean la cantidad, 500 mililitros. Todo lo que entra sale, es verdad, es una ley muy famosa de principios físicos. Sin embargo, en el pulmón, no todo el aire que entra sale, la mitad se queda. Y hablamos del volumen residual funcional, es 250 mililitros. De tal manera que al volumen de aire que podemos meter después de meter un poquito más, le vamos a llamar la capacidad respiratoria. De tal manera que ese poco que forcé más lo que quede en el pulmón le vamos a llamar capacidad pulmonar total, y es la que tenemos todas las condiciones normales. El volumen de aire que puede ser inhalado además del forzado es el volumen de la reserva respiratoria. Lo usan mucho los buzos, los levantadores de pesas, los corredores. Empiezan a inspirar y luego hacen y se meten a bucear. Ese es el volumen de la reserva respiratoria. Lo que forcé más lo que puede ser inhalado es puede forzar. Y también podemos sacar un poquito más de lo que sacamos, y es el volumen de la reserva respiratoria. Entonces decimos que el volumen de la reserva respiratoria de reposo de 500 mililitros más el volumen de la reserva respiratoria más el volumen de la expiratoria nos va a dar la capacidad vital, y en promedio es de 4.500 mililitros de oxígeno. Esto nos recuerda que el pulmón no se colapsa en su totalidad, permanece un poquito de aire en él, y este aire que permanece en el pulmón aún colapsado o pinchado es el volumen mínimo. Es la prueba que decimos que ponemos en el agua si flota o no flota, es el tiempo de vida o de muerte. De la nariz hasta el bronquiolo terminal hay aire que no se intercambia. Este aire que permanece en la vía de conducción es el volumen del espacio muerto, y aproximadamente es de 1.150 mililitros. Y vamos a sacar ahora la respiración alveolar por minuto. Volumen respiratorio de reposo 500 mililitros menos el del espacio muerto 150 por la frecuencia respiratoria, que es de 14 a 18. Y la vamos a multiplicar por lo que tenga el paciente, en término medio 16. Y nos va a dar 5 litros de oxígeno. Es lo que metemos por minuto en cada inspiración y expiración, que serían 16 por minuto. Son 14, menos un poquito, es 18, aumenta un poco más. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo hacemos y todo esto? Con esta máquina que hoy está en un museo. Es la primera que se inventó, es un espirómetro. El espirómetro es lo que se usa en la espirometría para medir volúmenes. Una boquilla, aire que empuja una polea que lo registra, y hablamos del espirómetro. Ha cambiado definitivamente, ya tenemos los más sofisticados. Aquí está la pantalla, el médico lo observa, ve cuánto lo logra, y aquí está así. Pero todavía tenemos más sofisticados, como vemos aquí, una nave espacial. Entra el paciente, cierra la puerta, el paciente está viendo aquí en el monitor cuánto está registrando, y el médico a distancia por Blu-ray o quién sabe por qué lo hará con usted, no Blu-ray, ¿cómo se llama? Por Bluetooth, Blu-ray, hasta Blu-ray de aire sofisticado. Por Bluetooth puede ser que lo esté viendo sin ningún cable, sin nada, o bien un cable conectado, como en este caso, a otro monitor, y lo pueda ver el médico al mismo tiempo que el paciente. Más todavía sofisticado, ya hay equipos en casa de asmáticos, de bronquíticos, donde pueden conectarlo al CPU, del CPU al monitor, un programa especial, y podemos medir en casa e incluso imprimir nuestros volúmenes. ¿Qué es lo bonito de esto? Que la espirometría también puede servir para tratamiento, como en este caso están nebulizando una línea asmática. No solo está metiendo aire y empuja, sino que también está metiendo agua, medicamento en forma de volumen gaseoso. Aquí tenemos a los asmáticos, ¿para qué sirven?
para medir cuánto puedes respirar. Hemos visto ventilación, difusión, transporte y hoy nos vamos a abocar a la regulación. Son dos, el nervioso y el químico. El nervioso prácticamente ya lo sabemos en el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Bulbo raquídeo, recordar de volver a vivir. Bulbo raquídeo, protuberancia anular y mesencéfalo forman el tallo encefálico, en donde emergen los principales pares craneales para inervar a todo el cuerpo. Ahí lo vemos mejor. Como se ve el vago, el más grande, bulbo raquídeo, pirámides vulvares, protuberancia anular, mesencéfalo, tallo encefálico. Por esta razón al bulbo raquídeo se le conoce como centro cardiorrespiratorio o centro vital que ya vimos. En el bulbo hay dos, el que mete y el que saca el aire. Prácticamente ya lo vimos, el inspiratorio es regulado por el frénico y los intercostales y el expiratorio por el vago neumogástrico. No podemos inspirar y expirar a la vez, nos podríamos ahogar. Tiene que haber un proceso de descanso y un proceso de relajación. A esto le vamos a llamar reflejo de Henning-Brauer, en donde la inspiración se produce y el expiratorio inhibe a la inspiración. En este momento que se inhibe, se produce el reflejo de Henning-Brauer para que pueda expirar y sacar el aire del paciente. Plan B, falló el bulbo raquídeo, entra la protuberancia anular con sus dos centros, el néustico, que es prácticamente el inspiratorio, y el neumotáxico, que es el expiratorio. El control químico, por favor, siempre fallan en el examen Ceneval porque se confunden. No es el oxígeno el principal regulador de la respiración, es el dióxido de carbono o dióxido de carbono, ya que si le meto oxígeno a un paciente lo voy a matar, menos deja de respirar. En cambio, si le meto dióxido de carbono, tiene que sacarlo y estimulo la respiración, ya que el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico, que es un ácido, puede causar acidosis, te puede matar. No quiere decir que no sea el oxígeno, pero no es el principal factor que regula el volumen alveolar pulmonar. Muy bien, todo aquello que mal ventile, que mal difunda, que mal transporte o que mal regule la entrada de oxígeno o su distribución, hablamos de hipoxia. Por consiguiente, son 6 los mecanismos que pueden condicionar una hipoxia: una deficiencia atmosférica, una ventilatoria, una por difusión, una de la hemoglobina, una circulatoria y una oxigenación tisular inadecuada. Intentaré ilustrarles, intentaré que lo entiendan mejor. Vamos a ver la primera. Toda la altura genera hipoxia fisiológica. Mientras más altura, menor presión de oxígeno y por ende más dificultad para respirar. ¿Quién lo sabe que para llegar al Everest tuvieron que usar mascarillas de oxígeno? Para llegar a la Conquigua, que está en el límite entre Perú, Argentina y Bolivia, hay que usar mascarillas. ¿Quién sabe que para andar en los Alpes suizos hay que usar mascarilla? Ahora van a entender por qué en el DF, en Oaxaca, en Chiapas, la gente está chapeadita, rojita, porque a mayor altura requieren de mayor transporte de oxígeno, mayor sangre circulante. Eso los hace más rojitos, pero no quiere decir que estén más sanos que nosotros. Ustedes van al DF un mes, cuando vengan tan chapeaditos, sin que usen colorante para la cara. La segunda es la ventilatoria. Todo lo que trastorne libre circulación del aire puede condicionar hipoxia, o en este caso, tabaquismo extremo, cáncer pulmonar. Los que fuman siempre tienen el pelo largo, no sé por qué, o sea. ¿Quién lo golpea, mi compañero? ¿Verdad? Manchado de pulmón. Yo creo que el testículo, no nada que ver. Así vamos a ver el testículo muy parecido, pero es el pulmón. También lo cura los que bailan jarana. Nada que ver. Eso se oxigena. Cáncer pulmonar, entonces, recordando la primera lámina que les puse, el enfisema, que son secuestros de bolitas de aire, así se ve el pulmón afectado, secuestra el aire, no lo puede intercambiar, deficiencia ventilatoria. Difusión. Esto es un pulmón sano, esto es un
pulmón enfermo. Eso se llama fibrosis pulmonar o síndrome de Hammer-Rich. Este paciente sabe que va a morir en corto plazo. Esto no se quita, es irreversible y se está llenando hasta que todo el pulmón es duro, no intercambia y el paciente tenga que andar con su oxígeno. Va al cine, un tanquecito de oxígeno. Va a ver bailar al nietecito, en su carrito, un tanquecito de oxígeno. Eso se produce en el síndrome de Hammer-Rich. No hay edad, no hay respeto. Tuve una paciente, Lupita, murió muy triste, se quería casar la pobre, estaba yo de interno de mi esposa en el hogar, y era mi esposa que quería casar el quinto de medicina. Y me decía que esa gente que tiene en sus manos la vida y la destruye, qué tontas son. Yo quiero vivir y no puedo, decir. Y definitivamente estaba condenada a morir a corto plazo. La pobre ya llegó al grado de que para ir al baño, defecar, orinar, comer, tenía que estar con un tanque de oxígeno. Y llegó un punto que cuando se cansó y se desparalizó a los 32 años de edad. Ahorita un caso muy triste, ¿verdad? El esposo de mi exdirectora, porque ya me cumplí, murió de 46 años también de Hammer-Rich. Ginecólogo, sano, de un día para otro empezó a no poder respirar, le detectaron fibrosis pulmonar en etapa creciente hasta que ya prácticamente muere. Una de las pocas enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, porque el pulmón al no ventilar no oxigena y no hay vida. Así quedan los pacientes, se van fibrosando, queda blanco hasta llegar a este grado donde puntos blancos van comiendo el pulmón y ya no puede ventilar y el paciente se muere. Otras deficiencias de hemoglobina como las ferroprénicas o anemias de falta de hierro, las megaloblasias que vamos a ver cuando veamos el digestivo por el factor intrínseco, las anemias aplásticas que ocurren cuando se rompe la médula, como el caso del killer, de los insecticidas, de lo que hacen en casa. ¡Hay mosquitos! Matan al mosquito y también matan a la persona lenta y progresivamente. Así que primero que me pique el mosquito, que no sea Aedes aegypti, que no me dé dengue, pero que no me dé anemia plástica. O anemias postmenulares donde se rompen los glóbulos rojos por trastornos de ellos. ¿Qué es esto, compañeros? La máscara de Batman, la máscara de Robin, del fantasma de la ópera, de Linterna Verde, de Gatúbela, del Terriero Solitario, del Zorro. ¿Qué es esto? ¿Escucho? No me lastimen mi oído de tanto que gritan. ¿Qué es? Y no les puedo regañar, no les puedo decir bola de mejor me callo, ¿verdad? Porque si estuviera conmigo en el laboratorio, ay Dios, les sacar a los demás les duele y no les suelta que chiflen. Espero que lo hayan visto en el laboratorio, ¿eh? Porque si una lámina viene así del examen cerebral, toma, van a llorar. ¿Qué es esto, compañeros? Corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué me lo dijo? Tiene ya sus cuerdas tendinosas. Veo todo menos cuerdas tendinosas. Sí, ahí están. ¿Quién sabe qué estás viendo? ¿Dónde están? ¿Cuál? A eso. Y ahí abajo. Nada que ver. Nada que ver. No es cuerda tendinosa eso. No estás despistado. Capilares. ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Quién da más? El compañero ya dio una pista. Miren, por favor, yo tengo fe que de aquí muchos van a no aprobar el Ceneval. Creo, y a la prueba me remito, que todos lo van a aprobar. Pero estoy seguro que muchos de aquí van a entrar a la facultad. Veo a futuro, yo soy muy sensible a eso. Veo, no quiero decir quieren porque voy a lastimar y herir susceptibilidades. Pero hay gente que siempre contestan bien, no fallan y están pendientes de la jugada. ¿Ok? Siempre escuchen su conciencia. No se queden con la palabra callada. Pero siempre aprendan algo. Si hay un encabezado, compañeros, tomen en cuenta el encabezado. Ya quedamos que si hablamos de circulatoria, no estamos hablando de deficiencia por ventilación, no estamos hablando de deficiencia por difusión,
Estamos hablando por deficiencia de transporte, porque circulación es sangre. ¿Qué es eso? Solo él está opinando, ¿verdad? La aorta. Aorta, no. Válvula. Bueno, mejor continuamos, ¿verdad? No. Ok. No quiero saber quién es de la clase de laboratorio porque pues está Alejandra. Ajá. Y hay algunas mesas que Alejandra yo vi, me consta, ¿verdad? Pero hay otras mesas que no sé. Yo eso lo hice con mis tres mesas. Endocardio, miocardio y pericardio. Así se los mostré. Les separé el pericardio visceral, ya que el parental no lo podemos separar porque está pegado al tórax que se quedó en el toro que murió. Pero esto no es el miocardio, compañeros. Lo que el compañero decía, cuerdas tendinosas, estaría aquí, por aquí estaría, más o menos. ¿Ok? Si estamos hablando de deficiencia circulatoria, compañeros, que vuele su imaginación, piensen, porque ya lo vimos, agujero oval persistente. ¿Qué es el agujero oval persistente? Es una comunicación entre la aurícula derecha, entonces no puede haber cuerdas tendinosas porque están por debajo, entre la aurícula derecha y la izquierda. Esto condiciona a un niño azul, porque la sangre que entra aquí arriba por la cava superior, abajo por la cava inferior y aquí a un lado por el seno coronario es sangre desoxigenada. Esto debió haberse cerrado cuando el niño lloró, pero por alguna causa que no sabemos cuál, persistió. ¿Qué ocurre? Viene la sangre, no pasa toda al ventrículo derecho, hace bypass, pasa parte aquí a la izquierda, parte al pulmón, se oxigena y cuando la sangre viene por la vena pulmonar, ¿qué ocurre? Parte es oxigenada. ¿Está hablando? José Muñoz. Chale. Y es pensé de corazón, pero porque ese es el No, es que cuando he visto encabezado, cuando vi así, pensé que eran los dos ojos. Sí, parece como no leí encabezado, pensé pensé que era que pero no me acordé de ya vi que le dije. no leí corazón fetal. Pero los agujeros ovales sí se veían desde la onda, ¿no? Yo creo que cuando dijo, o sea, la parte de arriba. Eso lo vi uno. Así. Eso lo vi uno. Se hacía así. Pero es que no sé, o sea, como no explicó nada más. A mi maestro. Oye, te va a servir. Eso es una mano. Está mal. Ajá, o sea, te va a servir. O sea, para este fin. No saben qué pregunta. Mary, No sé cómo se llama. la papá. Me preguntó con Entonces, este bypass, ¿qué hace? Cuando la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, parte es oxigenada que llegó del pulmón y parte desoxigenada. Esto ocurriría también si aquí habría conducto arterial persistente y si aquí abajo habría ligamento venoso persistente. Otra causa de circulación es la falla de la bomba, que se llama corazón. Si hay insuficiencia cardíaca, no bombea bien la sangre y por ende no hay buena oxigenación. Luego les pregunto a los dos me han fallado porque no atienden, pero en fin, que sigan conversando, no hay problema. No, por ustedes voy a pararnos, no podemos pararnos. Y por último, la oxigenación tisular adecuada. ¿Qué ocurre? Entre célula pulmonar y el capilar, vean qué pasa. Empieza a abrir espacios más grandes, más grandes, más grandes y más grandes. Esto es agua. Y esta agua se ve reflejada de la siguiente manera en un corte microscópico de alta densidad. Vemos que el agua forma lagos o lagunas pequeñas, grandes, y separa una célula de otra. ¿Qué ocurre? No transportan oxígeno adecuadamente. Está el oxígeno, pero no puede pasar. Esto genera una oxigenación tisular inadecuada. Lo mismo haría
el cianuro. De tal manera que van a ver ustedes cómo se vería perfectamente una sangre rica en oxígeno, rutilante, fresca y rojita, la que tomaría el vampiro. Y como vemos una sangre envenenada, una sangre desoxigenada, negra, cianótica, prácticamente sin vida. El cianuro, ya saben ustedes, y el monóxido de carbono bloquean al pegarse al receptor del glóbulo rojo llamado hemoglobina, y por ende al no pegarse oxígeno no le da el color rojo, ya que el oxígeno no es de color rojo, sino que la hemoglobina, el componente de ella, le da el color a la sangre. Creo que ya. Adelante. Grupo 5, por favor, adelante.